Unos mafiosos italianos capturan a un hombre de la tercera edad que parece haberse aventurado en el sitio incorrecto. Sin embargo, sus captores lucen aterrados, porque detrás de sí, este hombre dejó un rastro de muerte y caos, lo que deja en evidencia que ser atrapado solo formaba parte de su cruzada de justicia sangrienta. Nos encontramos en los hermosos viñedos de Sicilia, donde un anciano y su pequeño nieto están dando un paseo, aunque no exactamente por diversión. Se trata de Lorenzo Vitale, uno de los mafiosos más peligrosos de Italia, quien se está dirigiendo a una de sus villas aisladas. En el camino, observan un montón de cadáveres y restos de un asalto que solo podría ser llevado a cabo por un escuadrón de sicarios expertos. Si bien sus hombres ya capturaron la amenaza, Lorenzo toma su arma y le pide a su nieto que se quede en el auto. Tras eso, entra a la bodega del lugar, donde encuentra más víctimas de los brutales ejecutores, incluyendo algunos con los rostros despedazados o incinerados. Siguiendo con el resto de muerte, finalmente se adentra a la bodega, en donde sus hombres tienen bajo punto de pistola a los responsables de la masacre, o mejor dicho, al responsable, Robert McCall, quien desde que acabó con la mafia rusa y los agentes corruptos de la DIA, sigue en su cruzada de justicia por todo el mundo, lo que lo ha llevado hasta la mafia de los Vitale. Tal parece que ahora será su fin, aunque con mucha tranquilidad limpia sus manos de sangre y afirma que nada de esto habría pasado si tan solo le hubieran dejado entrar con educación. Entonces, Lorenzo le pregunta los motivos de sus acciones, a lo que el hombre responde que él tomó algo que no le pertenecía y ha venido a recuperarlo. Al final de su discurso malvado, Lorenzo se lamenta de que se tomó tantas molestias para acabar de esta manera, a lo que el justiciero responde que el hombre a su izquierda está demasiado cerca de él, lo que significa que el hombre a su derecha ya está sentenciado y todavía no lo sabe. Para ahorrarles esa demostración, le da al mafioso 9 segundos para entregarle lo que está buscando. Robert se levanta de la silla y usa el revólver del matón a su izquierda para dispararle a los demás. Hecho eso, entierra el arma en el ojo de un criminal y desde ese complicado ángulo, le dispara a Lorenzo. Este intenta arrastrarse en desesperación, solo para que Robert lo castigue con un escopetazo. Sin otra opción, Lorenzo acepta su destino y mira directamente a su ejecutor, quien le hace honor a su apodo. Hecho eso, toma las llaves del difunto y sale de la bodega con un bolso. Ahí se encuentra con el nieto de Lorenzo todavía en el auto. Por puro reflejo, el protagonista le apunta, aunque al darse cuenta que es solo un niño, decide bajar la guardia. Craso error, porque en cuanto da la vuelta, el pequeño le dispara con un rifle. Si bien el hombre logra espantarlo, el daño ya estaba hecho, puesto que fue herido de gravedad en la espalda. Entonces se desploma en el suelo, incapaz de creer que un niño acaba de sentenciarlo. Como es cuestión de tiempo para que aparezcan los refuerzos de Lorenzo, no tiene otra que autoeliminarse, aunque se había quedado sin balas. Tomándolo como una señal, toma el ferry de regreso a tierra firme, donde trata de conducir hasta su refugio, pero, en el camino, empieza a entrar en shock por su herida. Por fortuna, es encontrado por Joe Bonucci, un carabinero local que lo lleva a la ciudad costera de Altamonte, donde recibe tratamiento médico de Enzo, un médico de la zona con décadas de experiencia. Es gracias a él que Robert se queda en la tierra de los vivos, pero a raíz de la bala que encontró, Enzo le pregunta si salvó a un buen hombre o a un hombre malo. El propio protagonista responde que aún no lo sabe e insiste en volver a casa, así que el anciano lo insta a quedarse en su camilla. Al amanecer, el protagonista despierta en mejor estado y se presenta oficialmente como Robert ante su salvador. Más adelante, Robert puede salir de casa ayudándose con un bastón, y dado que el médico no lo dejará irse tan rápido, decide darse una vuelta por el pueblo para conocerlo. Con mucho cuidado de las cámaras de seguridad, se sienta en una cafetería para degustar el té local. Así como es una máquina de matar, también es amante de los ambientes de cafeterías, indiferentemente del país donde esté. No obstante, solo le entregan café, ya que el té es únicamente para ancianos e ingleses.
Robert se lo toma con humor y luego se acerca a Bonucci, quien le presenta a su hija. Una vez la pequeña es atendida por los meseros, el oficial interroga al misterioso extranjero, quien afirma que la razón de su herida fue una caída. Al menos que se haya caído directamente sobre una bala, no es un testimonio muy confiable. Si bien no quiere saber la verdad, Bonucci le deja claro que el doctor Enzo es muy querido en la aldea, así que más vale que no lo ponga en riesgo. Dicho eso, le entrega las llaves de su auto y le comenta que no revisó sus maletas. De vuelta en casa, el protagonista realiza una llamada anónima a la agente de la CIA en McCollins para informarle sobre el papel de la villa de Lorenzo en el tráfico ilegal de drogas, el cual estaba disfrazado como transacciones comerciales normales en Sicilia. Una vez finaliza su explicación, el hombre destruye el teléfono. Al otro día, Robert vuelve a salir a las calles, pero esta vez sin su característico reloj. Debido a su herida que lo obliga a usar bastón, no puede cronometrar con precisión cada una de sus acciones. Ahora es lento y se cansa muy rápido, hasta el punto que no puede subir las escaleras completas. Por la noche tiene problemas para conciliar el sueño, no solo por las molestias de su espalda, sino porque los recuerdos de la masacre en Sicilia lo están atormentando. Cambiando de escenario, lo vemos en un restaurante disfrutando de la gastronomía local, cuando algo perturba su paz. Se trata de un jovencito que, enviado por una pandilla de hombres sospechosos, recibe un sobre de dinero del dueño del restaurante. Más allá de eso, Robert vuelve a la cafetería de antes, donde la dueña que se había negado a darle té, ahora le cumple sus deseos y se presenta como Amina. Los próximos días el hombre disfruta de la rutina simple de Altamonte y de sus ciudadanos, lo que le ha traído verdadera paz a su vida por primera vez en mucho tiempo. Sin embargo, en una ocasión pasa al frente de la pescadería de Angelo, rodeada por los hombres sospechosos de antes. En el interior, Marco Caranta, un miembro de alto rango de su pandilla, está golpeando a Angelo para obligarlo a pagar cierta cuota que todos los propietarios locales deben entregar. Una vez los mafiosos se retiran, le advierten al pescadero que tiene una semana para asumir sus deudas, algo que llega a los oídos de Robert, quien los observa como un cazador observa a su futura presa. Entonces, los criminales regresan a su sede en Nápoles, lo que los deja en evidencia como la Camorra, una de las mafias más antiguas y peligrosas de Italia. En ese momento, uno de sus miembros se encuentra negociando con los propietarios de un edificio para adquirirlo y así construir un hotel lujoso. No obstante, los dueños se niegan a cerrar el trato, dado que dejarían sin hogar a muchas personas. En consecuencia, el mafioso tira por la ventana a un anciano lisiado a cargo de los propietarios. Marco y su hermano mayor Vincent, líder de la organización, son testigos del asunto mientras que sus secuaces siguen expulsando a los civiles de sus residencias. Aprovechando la ocasión, el jovencito le pide una oportunidad para encargarse de esa clase de tareas, aunque su hermano lo prefiere en Altamonte, asegurándole que en un futuro tendrá grandes proyectos para él. Por otro lado, la CIA despliega un operativo a cargo de Emma y el agente Frank en la villa de Sicilia, donde encuentran millones de dólares en efectivo, junto con bolsos repletos de tabletas de fenetilina, escondidas en un almacén, lo que confirma la información del ciudadano anónimo. Para lo único que no tienen respuesta es la fila de cadáveres y los restos de una sangrienta batalla, en la que el único sospechoso claro es el misterioso informante que los llamó. De regreso en Altamonte, la relación entre Robert y Enzo crece con el tiempo, asimilándose la de un padre y su hijo. Así que durante una de las revisiones de su herida, el protagonista le pregunta por qué lo acogió en su casa y lo ha cuidado tanto si era un completo desconocido. En respuesta, el anciano le recuerda la pregunta que le hizo el primer día, sobre si era un hombre bueno o uno malo. Robert contestó que no lo sabía, por lo que Enzo afirma que solo un buen hombre diría eso. No muy lejos, Vincent se encuentra rezando en la iglesia, aunque solo es una fachada para encontrarse con su hermano Marco y revelarle que ya tiene asuntos importantes para él. Debe presionar a la gente de Altamonte, puesto que este pueblo es vital para sus planes. Por su parte, el protagonista está completamente recuperado y se prepara para despedirse del pueblo que se ha ganado su corazón. Sin embargo,
apenas sale a la calle, descubre que la pescadería de Angelo está ardiendo en llamas. Si bien no había nadie en su interior, el propietario y su esposa lloran desconsolados ya que era su mayor sustento. Entre el mar de gente aterrada, Robert observa a lo lejos a la pandilla de Marco contemplando su obra. Cuando los vecinos logran extinguir las llamas, el protagonista ayuda a recoger los restos de la pescadería. Mientras tanto, en la comisaría, Bonucci inspecciona las cámaras de seguridad, donde encuentra una grabación de la noche anterior, en la que observa a unos pandilleros iniciando un incendio en la pescadería y dándose a la fuga en una furgoneta. Por lo tanto, solicita los datos del propietario de ese auto para dar con los responsables. De regreso con Robert, lo vemos en la cafetería de siempre, donde Amina le pregunta sobre la gastronomía estadounidense, la cual está lejos de impresionarla. Por ello, le invita a mostrarle la auténtica comida de Altamonte, una oferta que él se piensa por unos segundos, ya que no tenía pensado quedarse más tiempo en el pueblo. Sin embargo, la sonrisa de la mujer es tan encantadora que termina aceptando. Entonces recorren la feria local llena de puestos de deliciosa comida italiana. En los próximos días, el protagonista se enamora aún más de Altamonte y de su gente, desde Angelo y su esposa levantando su pescadería de las cenizas hasta una ancianita que le regala un limón para mejorar el té. Todo en este pequeño rincón del mundo le causa la mayor felicidad. Aún mejor, los lugareños ya lo consideran uno de ellos. Eso lo convence de quedarse por más tiempo, hasta que un día, en la cafetería, reconoce a Emma entre los comensales. Con un tono sarcástico se voltea hacia ella para que tome una foto clara del informante misterioso. Lejos de sentirse descubierto, el hombre se dedica a beber su té como si nada, argumentando que solo es un ciudadano anónimo que reportó una operación de drogas. Casualmente, justo en esa ocasión, estaba pasando por los viñedos de Sicilia. Por supuesto, Emma no le cree ni una palabra, aunque no tiene pruebas suficientes como para detenerlo. Ante su tranquilidad, le pregunta si ni siquiera está interesado en saber cómo lo encontró. Entonces, él mismo deduce que vio las cámaras de seguridad de la villa y encontró la matrícula de su auto, tras lo cual tomó el mismo ferry siguiendo su rastro. De hecho, no era tan difícil, pero no es una deducción a la que un ciudadano común y corriente pueda llegar. No muy lejos, Bonucci pasa por la escuela para recoger a su hija cuando recibe una llamada anónima de alguien que afirma tenerla secuestrada. Enseguida, él le pregunta sobre el asunto a una profesora, quien revela que uno de sus agentes se llevó a Gaby hace rato. Asustado, el oficial regresa corriendo a su casa, donde encuentra a Marco amenazando a punta de pistola a su esposa e hija. Antes de que Bonucci pudiera hacer algo, uno de los matones lo ataca por la espalda y Marco sigue pateándolo en el suelo, afirmando que nunca debió haber investigado la furgoneta sospechosa del incendio. Si bien los criminales terminan abandonando la casa, le dejan claro al carabinero que si continúa investigándolos, la próxima vez matarán a su familia. Poco después, Robert es testigo de un malherido Bonucci saliendo del consultorio de Enzo. Cuando le pregunta sobre eso al anciano, este responde que el oficial simplemente sufrió una caída. Bromas aparte, le revela que la camorra está azotando el pueblo, como han hecho desde hace décadas en toda Italia. Son como un cáncer que no para de esparcirse. Y así como el cáncer, no hay cura posible. Luego de subir trotando las escaleras hasta la iglesia, el protagonista se encuentra con Emma, quien revela que la CIA no tiene nada de información sobre él. Legalmente, es un completo fantasma. Pero lo que más le causa dudas es por qué la llamó a ella en primer lugar. Ante eso, el fantasma le sugiere que se mantenga enfocada en el caso, conectado a la mafia de Lorenzo, y una vez lo resuelva, le dirá por qué la eligió a ella. Por otro lado, Marco interrumpe una cena entre Bonucci y su familia para exigirle que le prepare un barco. El resto de comensales observan con miedo en sus ojos, excepto por Robert. Así que Marco se sienta en su mesa y le afirma que es de mala educación meterse donde no lo llaman. En su defensa, el protagonista aclama que trata de evitarlo, pero él se lo está buscando. Siguiendo con su argumento, señala que las cosas más importantes en la vida se consiguen en el momento adecuado. Hace 3 semanas no estarían teniendo esta conversación, pero se enamoró de Altamonte, hasta el punto que piensa vivir ahí el resto de su vida.
así que más vale que Marco y sus hombres se vayan lo más lejos posible. Como era obvio, el jovencito se burla de las amenazas de un hombre mayor, quien le aplica una dolorosa llave para dejarle aún más claro su punto. En esa incómoda posición, Marco se ve obligado a retirar a sus secuaces para que su agresor no aumente la escala de dolor. Hecho eso, deja su pistola sobre la mesa, tras lo cual tiene permiso para irse, mientras que los presentes observan boquiabiertos al valiente extranjero, sobre todo Bonucci. Apenas se reagrupa con sus secuaces, Marco los prepara para asesinar al hombre que lo humilló, sin importar que Vincent tiene otras órdenes para ellos. De pronto, una furgoneta embiste a uno de los matones y Marco pronto descubre que el conductor, uno de los suyos, también está muerto. Como un fantasma, Robert aparece de la nada y rompe una botella de vino en la cabeza de un enemigo, dejando a Marco como el único en pie. Este se lanza a atacarlo con una navaja, a lo que el justiciero responde quebrándole el brazo y apuñalándolo múltiples veces con su propia arma, hasta que sus ojos se apagan. Más adelante, la policía se presenta en la escena del crimen y, más allá de los brutales asesinatos, se sorprenden con el hallazgo de paquetes de fenetilina en la furgoneta. Por su parte, Emma se entera sobre un atentado terrorista yihadista en plena Roma, así que su compañero Frank asegura que el dinero del tráfico de fenetilina está financiando esos actos. En respuesta, la agente indica que los traficantes están usando el puerto de Nápoles para importar esa droga, por lo que deduce que si hostigan a los dealers callejeros, estos soltarán la sopa sobre sus jefes. De esa manera llegan hasta el jefe de policía de Nápoles, Varela, al que le entrega los expedientes de algunos sospechosos a los que quiere interrogar. Entre ellos, el oficial se deshace del expediente de uno, ya que no puede hablar con él. Aún así, Emma mueve los hilos correctos para interrogar a ese criminal y sacarle información sobre el tráfico de drogas. Gracias a eso, un escuadrón de la CIA irrumpe en un escondite de traficantes, acabando con aquellos que intentaron defenderse y arrestando al resto. Cambiando de escena, vemos a Vincent en el funeral de su hermano Marco. Aunque eso no es excusa para dejar de lado los negocios. Así que convoca al jefe de policía de Nápoles, quien le advierte que la CIA está buscando una célula terrorista que está vendiendo su droga en Europa. Todavía no saben que la camorra está comprando y distribuyendo el producto, por lo que Vincent debe detenerse cuanto antes. No solo por Emma, sino porque están pagando atentados que acaban con las vidas de sus propios hermanos italianos. Esa es la recomendación de Varela. Pero lejos de hacerle caso, Vincent le recuerda que su lugar es seguir sus órdenes sin cuestionarlo. Desafiante, el oficial señala que representa la autoridad, mientras el mafioso es solo un bárbaro. Algo que le cuesta caro porque los matones le cortan una mano. Si no quiere perder la otra, más vale que encuentre al asesino de Marco. De vuelta con el protagonista, este recibe un paquete de droga de parte de Bonucci, lo que le hace darse cuenta de la gravedad del asunto. De inmediato, llama a Emma para revelarle que un grupo terrorista no está distribuyendo el producto, sino la camorra. Así que debe andarse con cuidado. Tras eso, ella se dirige a su auto, el cual explota por los aires y desata el caos en Roma. Si bien la agente fue alcanzada por la onda expansiva, al menos no llegó a subirse al auto gracias a la advertencia de Robert. En el hospital, antes de que los médicos la operen, le menciona a Frank que los culpables pertenecen a la camorra. En vez de esconderse, Vincent se dirige a Altamonte para amenazar con matar a Bonucci en frente de todos si el asesino de su hermano no se revela. Como nadie responde, le dispara al oficial en la oreja, pero antes de que apunte a la cabeza, Robert le grita a los mafiosos desde un callejón, confesando que mató a Marco porque no acató su advertencia. Reconociendo su acento estadounidense, Vincent aclama que está muy lejos de casa, a lo que él contesta que está exactamente en el lugar donde debería estar. Dicho eso, emerge de la oscuridad con un par de pistolas, aunque acaba tirándolas al suelo, pues prefiere que lo maten ahora si a cambio dejan en paz a los locales. Justo antes de que el líder mafioso apretara el gatillo, Enzo dispara al aire para tomarlo por sorpresa,
a la par que Angelo y el resto de vecinos graban a los criminales, dejándolos sin otra opción que retirarse. Igualmente, Vincent promete que regresará para desatar una guerra en ese pueblo, por lo que Robert promete que estará esperando. A pesar de que no conocen el pasado del estadounidense, Vincent les afirma a sus secuaces que mañana mismo acabarán con él. Por la noche, mientras el jefe mafioso duerme plácidamente en su mansión, uno de sus guardias se percata de que la alarma de su deportivo se ha encendido. Cuando se acerca lo suficiente, una figura emerge del jardín y lo apuñala hasta su muerte. Se trata de Robert y no piensa dejar que tomen represalias contra Altamonte. Segundos después, los matones dentro de la mansión se sorprenden por un repentino corte de electricidad. Lleno de intriga, uno de ellos se asoma por el balcón solo para que el justiciero le vuele la cabeza junto a sus compañeros. Más adelante, otro guardia está tratando de ver los movimientos del agresor, quien, cual Batman, aparece justo detrás de él y le atraviesa el cuello con una herramienta. En ese momento, Vincent se despierta por un extraño goteo proveniente del ventanal superior. Pero no son gotas de agua, sino de sangre. De inmediato, él se levanta de la cama justo antes de que el cristal se rompiera por uno de sus matones asesinados. Asustado, el mafioso toma un arma y llama por refuerzos, aunque, a medida que recorre su mansión, encuentra los cadáveres de sus aliados asesinados de formas brutales. De puro miedo, empieza a disparar a sus alrededores solo para que Robert lo golpee por la espalda y lo obliga a tomarse un montón de pastillas de fenetilina. Cuando despierta atado a su cama, el justiciero lo libera para verlo morir lentamente a causa de la sobredosis. Incluso le permite que salga de la propiedad y que recorra las calles hasta que un auto lo atropella. Drogado, malherido y completamente derrotado, Vincent por fin se desploma en un callejón para reencontrarse con su hermano en el infierno. Por su lado, en el hospital, Emma ve en las noticias que la CIA ha cerrado el operativo de la Camorra. Entonces, recibe la visita de Robert, quien le entrega una maleta con más de $350,000 confiscados de la bodega de Sicilia, los cuales pertenecían a la pensión de un anciano que una vez llevó en Lift. Los que hayan visto la segunda parte entenderán. Eso quiere decir que el protagonista acabó en este embrollo únicamente para ayudar a un cliente, lo que no parece tener sentido para Emma. Antes de irse, él le asegura que algún día lo entenderá. Tiempo después, en Boston, Emma le entrega el dinero a su legítimo dueño y a su esposa, lo que les parece un milagro en un momento ideal, dado que estaban a punto de vender la casa. Hecho eso, la agente regresa a su oficina en Virginia, donde recibe un ascenso por resolver el caso de drogas en Italia. Sumado a eso, se topa con un paquete que contiene una libreta de contactos y una nota de Robert afirmando que su madre estaría muy orgullosa de ella. Conmovida, Emma voltea a ver un retrato de su graduación junto a sus padres, revelando que su madre era Susan, una agente de la DEA que murió a manos de los agentes corruptos, aunque Robert vengó su muerte. Hablando de él, lo vemos en su querido pueblo de Altamonte, disfrutando con sus vecinos de la victoria del equipo local, el equipo de su verdadero hogar.